La lluvia golpeaba con tanta fuerza las ventanas del hospital que pensé que el cristal se rompería. Cada gota parecía hacerse eco de los latidos de mi pecho mientras sostenía la pequeña mano de mi hijo. Sus dedos estaban fríos y temblaban entre los míos. La sala de urgencias olía a antiséptico y a algo más, quizás a miedo o a desesperación. Ya no sabía distinguirlo. Estos últimos 5 años habían embotado mi capacidad para diferenciar entre ambos. Mamá, me duele la barriga. Luca gimió. Su voz era tan débil que apenas se oía por encima del caos que nos rodeaba. Sus rizos oscuros estaban pegados a la frente por el sudor, y su piel morena había adquirido un tono grisáceo que me revolvió el estómago. Lo sé, cariño. Lo sé. Le aparté el pelo con los dedos temblorosos. El médico te atenderá pronto. Pero pronto no era suficiente. La sala de espera estaba llena de gente en diversos estados de angustia, y ya llevábamos allí una hora. Había llamado al restaurante para decir que estaba enferma y no iría a mi tercer turno, lo que significaba que esa noche no tendría propinas, lo que significaba que volvería a retrasarme en el pago del alquiler. Las matemáticas de la supervivencia nunca dejaban de calcular en mi cabeza, incluso cuando mi hijo de 5 años estaba ardiendo en fiebre. Apreté mis labios contra su frente. Seguía caliente, demasiado caliente. Disculpe. Apareció una enfermera, con expresión agobiada. Esta noche nos falta personal. Va a ser al menos otra hora más. ¿Eh? Lleva 6 horas con 39,5 de fiebre, dije, tratando de ocultar la desesperación en mi voz. Apenas puede retener el agua. Lo entiendo, pero, por favor. Las palabras me salieron entrecortadas y me odié por ello. Odié haberme visto reducida a suplicar en la sala de espera de un hospital mientras mi hijo sufría. Por favor, solo mírelo. La expresión de la enfermera se suavizó ligeramente. Pero negó con la cabeza. Lo siento. Hay un sistema de prioridades. A menos que deje de respirar o tenga 5 años. Señora, necesito que se calme. Cálmese. Como si no hubiera pasado los últimos 5 años estando tranquila, siendo invisible, siendo nada más que un fantasma que se movía por una vida que apenas reconocía como mía. Me hundí en la silla de plástico y acerqué a Luca a mí. Volvió a gemir y sentí que algo dentro de mí se rompía un poco más. Se suponía que esto iba a ser mejor. Dejar esa vida, se suponía que iba a mejorar todo. Pero aquí estaba yo, sin poder pagar una atención médica adecuada para mi hijo, trabajando en 3 empleos, solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas en un barrio donde revisaba 3 veces las cerraduras cada noche. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido y una ráfaga de viento trajo el aroma de una colonia cara y la lluvia. No levanté la vista. Había aprendido a no mirar a las personas que se movían con ese tipo de confianza, ese tipo de presencia. Existían en un mundo diferente, uno que yo había dejado atrás. Pero entonces la sala de espera cambió. El aire mismo pareció transformarse, volviéndose más pesado, más cargado. Las conversaciones se redujeron a susurros, luego al silencio. Incluso el bebé que lloraba 2 filas más allá pareció calmarse. Lo sentí antes de ver nada. Ese familiar cosquilleo en la nuca, el que solía advertirme cuando él estaba cerca. Mi cuerpo reconoció el peligro antes de que mi mente pudiera darse cuenta. No, no podía ser. Mantuve la mirada fija en Luca, en el pequeño subir y bajar de su pecho, en cualquier cosa excepto en la presencia que ahora dominaba toda la sala. Pero podía oírlos. Pasos, varios grupos, la silenciosa eficiencia de personas que sabían moverse como una unidad, el sutil susurro de telas caras y por debajo de todo eso, una voz que llevaba 5 años intentando olvidar. Despejen el ala privada ahora, profunda, autoritaria, una voz que esperaba obediencia inmediata y siempre la recibía. Mi corazón se detuvo y luego volvió a latir. Demasiado rápido, demasiado fuerte. Apreté los dedos alrededor de la mano de Luca hasta que se retorció. Mamá, me estás haciendo daño. Lo siento, cariño. Lo siento. Aflojé el agarre, pero no me atreví a soltarlo del todo. Protección o restricción.
No estaba segura de qué impulso era más fuerte. Señor, no puede simplemente... La enfermera de antes, pero su voz había cambiado. Más alto, nervioso. Doctor Chen, llámelo por teléfono. Dígale que Dante Moretti está aquí y requiere su atención inmediata. Dante Moretti. El nombre flotaba en el aire como una maldición, como una plegaria, como todo aquello de lo que había huido. Cometí el error de levantar la vista. Estaba de pie en el centro de la sala de espera, rodeado por 4 hombres con trajes oscuros que escudriñaban el espacio con vigilancia experta. Pero apenas los noté. Toda mi atención se centró en él. El hombre con el que me había casado a los 19 años, de quien me había divorciado a los 23 y al que había intentado borrar de mi memoria desde entonces. 5 años no lo habían cambiado. Si acaso, parecía más grande, más imponente. Los rasgos afilados de su rostro eran ahora más duros, su mandíbula más definida. Su cabello negro era más corto de lo que recordaba, peinado hacia atrás desde la frente de una manera que enfatizaba la fría intensidad de sus ojos oscuros. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler. Y a pesar de la hora tardía y la lluvia, se veía impecable, intocable. Una venda blanca le envolvía el antebrazo izquierdo, visible donde se había remangado la manga. La sangre se había filtrado en una pequeña mancha carmesí. Estaba herido. Dante Moretti, el hombre al que nunca había visto mostrar debilidad, estaba sangrando. Y entonces sus ojos recorrieron la habitación. Bajé la mirada inmediatamente, encogiendo instintivamente los hombros, haciéndome más pequeña. «Escóndete», el imperativo gritaba a través de cada nervio. Acerqué a Luca a mí, inclinando mi cuerpo para protegerlo, y recé para que 5 años me hubieran cambiado lo suficiente, que el agotamiento y la pobreza me hubieran vuelto tan invisible como me sentía. «Por favor, no me veas. Por favor, no me veas. Por favor, no». Se está preparando el ala privada, señor Moretti. Una voz diferente, masculina, obsequiosa, probablemente la del administrador del hospital. Si me sigue, ¿quién más está aquí esta noche? La pregunta de Dante cortó el aire como una navaja. ¿Alguna otra admisión que deba conocer? Señor, no lo entiendo. Las imágenes de seguridad. ¿Quién ha entrado antes que yo en las últimas 2 horas? Mi sangre se heló. Estaba comprobando. Por supuesto que estaba comprobando. Dante nunca entraba en ningún espacio sin saber exactamente quién lo ocupaba. ¿Quién podría suponer una amenaza? ¿Quién podría necesitar ser eliminado? Viejos hábitos, viejas paranoias. La vida que habíamos vivido, la vida de la que yo había escapado. Señor Moretti, con el debido respeto, no puedo compartir información sobre los pacientes. Marco, solo el nombre, tranquilo, casi amable. Pero uno de los hombres trajeados dio un paso adelante y la protesta del administrador se quedó atragantada en su garganta. Por supuesto, enseguida, haré que saquen los registros inmediatamente. Se me encogió el pecho. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Si veía mi nombre en esos registros, si sabía que Luca estaba aquí, le dije que había tenido un aborto espontáneo a los 6 meses de casarnos, cuando la violencia se había intensificado, cuando los cadáveres habían empezado a acumularse. Cuando me di cuenta de que el hombre al que había amado estaba tan profundamente enterrado bajo el monstruo que nunca volvería a encontrarlo. Le mentí. Le dije que había perdido al bebé y 2 semanas después desaparecí con la ayuda de un refugio para mujeres y un asistente social que falsificó los documentos. Luca nunca había existido en el mundo de Dante. Era mi secreto, mi razón de vivir, mi hermoso y perfecto hijo, que nunca conocería la oscuridad del imperio de su padre. Pero ahora estábamos en el mismo edificio, respirando el mismo aire, y en cualquier momento Dante se daría cuenta. Mamá. La voz de Luca me sacó de mis pensamientos. Tenía los ojos vidriosos por la fiebre, pero me miraba con confusión. ¿Por qué tiemblas? Estoy bien, cariño. Solo tengo frío. Estás mintiendo. Lo dijo con naturalidad, como solo los niños saben hacerlo. Tienes miedo. Eres un chico inteligente. Demasiado inteligente. Luca Rossi,
Apareció una enfermera leyendo un portapapeles. Su voz resonó en la sala de espera. No, no, no me oí. No, no, no. Dante giró la cabeza. No rápidamente, no de forma evidente, pero yo lo vi. Ese cambio de atención depredador. La forma en que un lobo capta un olor en el viento. Rossi había sido mi apellido de soltera, el nombre que había recuperado tras el divorcio, el nombre que le había dado a mi hijo para mantenerlo a salvo. Pero Dante conocía ese nombre. Lo había susurrado contra mi piel en nuestra noche de bodas. Me dijo que nunca más lo necesitaría, que ahora y para siempre era Moretti. Me puse de pie con las piernas temblorosas y levanté a Luca en brazos, aunque ya se estaba haciendo demasiado grande para ello. Su peso me mantuvo firme. Me recordó por qué tenía que moverme. Tenía que salir del campo de visión de Dante antes. Por aquí, por favor, dijo la enfermera, señalando hacia el pasillo. Mantuve la cabeza gacha, con el pelo cayéndome hacia adelante como una cortina. Me moví rápidamente, pero no demasiado rápido. No corrí. Correr atraía la atención. Lo había aprendido por las malas. Estábamos casi en el pasillo, casi a salvo. Espera. Esa sola palabra detuvo a todo el mundo. Enfermeras. Paciencia. La mujer de la recepción con la mano congelada sobre el teclado. Incluso Lucas se quedó quieto en mis brazos. Yo no me detuve. No podía detenerme. Mis pies siguieron moviéndose, llevándonos hacia el pasillo, hacia la seguridad, hacia la mujer con el niño. Detenerla. Uno de los hombres trajeados se movió, bloqueando la entrada del pasillo con la eficiencia despreocupada de alguien que había hecho eso 1000 veces. No me tocó. No era necesario. Su sola presencia era un muro. Apreté a Luca contra mí. Mi mente barajó rápidamente las opciones. Gritar, correr, luchar. Pero esto era un hospital, y esos eran los hombres de Dante. Y yo había aprendido hacía años que luchar solo empeoraba las cosas. Lentamente, muy lentamente, me di la vuelta. Dante permanecía inmóvil en el centro de la sala de espera, pero todo su cuerpo se había vuelto rígido. Sus ojos oscuros estaban fijos en mí con una intensidad que me quemaba la piel. Durante un largo momento, no se movió, no habló. Se limitó a mirar y yo observé cómo el reconocimiento, la incredulidad y algo más oscuro cruzaban por su rostro. Ayesia. Mi nombre salió de sus labios como una bendición, como una maldición. Ayesia. La habitación se inclinó. O tal vez fui yo. Los brazos de Lucas se apretaron alrededor de mi cuello, sintiendo el peligro, aunque no lo entendiera. Dante dio un paso adelante, solo uno, pero los hombres que lo rodeaban se movieron, respondiendo al movimiento como una danza coreografiada. El administrador retrocedió. La enfermera dejó caer su portapapeles. Señor Moretti, su brazo. Alguien lo intentó. Ni siquiera les miró. Toda su atención estaba puesta en mí, y yo me sentí como una presa atrapada en una trampa que yo misma había tendido. Deberías haber ido a otro hospital. Deberías haber conducido 30 minutos más hasta la clínica al otro lado de la ciudad. Deberías haber hecho cualquier cosa menos traer a mi hijo aquí esta noche, cuando el destino, Dios o el universo decidieron volver a ponernos en el camino de Dante. ¿Cómo? Su voz era apenas un susurro, pero se oía claramente. ¿Cómo es que estás aquí? No podía hablar. Se me había cerrado la garganta. Sentía la lengua demasiado gruesa. Y lo único que podía hacer era abrazar a mi hijo e intentar no derrumbarme. La mirada de Dante se posó en Luca, en sus rizos oscuros tan parecidos a los suyos, en su piel morena, en su carita apretada contra mi hombro. Lo observé mientras calculaba, con los ojos entrecerrados, la mandíbula apretada y las manos, esas manos peligrosas y hermosas, cerradas en puños. ¿Qué edad tiene? La pregunta salió áspera, cruda. Señor, su lesión requiere atención inmediata. El médico que había aparecido era más joven, nervioso, claramente desesperado porque su importante paciente recibiera tratamiento. ¿Qué edad tiene? Los ojos de Dante nunca se apartaron de Luca. Encontré mi voz, aunque salió quebrada. 5.
El número quedó suspendido entre nosotros. 5 años desde que me fui. 5 años desde que le dije que había abortado. 5 años de mentiras que ahora se desmoronaban con cada segundo que él miraba a mi hijo. A su hijo. Mamá. Luca levantó la cabeza y miró al hombre que dominaba la sala. ¿Quién es ese? El silencio se extendió como una navaja contra mi garganta. No podía respirar. No podía pensar más allá de la necesidad primitiva de proteger a Luca de la verdad que se derrumbaba a nuestro alrededor. El rostro de Dante se había puesto pálido bajo su tez olivácea. Tenía los nudillos blancos por apretar los puños a los lados. ¿Quién es ese, mamá?, volvió a preguntar Luca, esta vez más alto. Sus ojos febriles se fijaron en el desconocido que lo miraba como si hubiera visto un fantasma. Nadie, cariño. Solo... Mi voz se quebró. Solo alguien que mamá conocía. Dante repitió las palabras como si fueran veneno. Su pecho subía y bajaba con respiraciones controladas, pero yo podía ver la rabia acumulándose bajo la superficie. Hace 5 años me habría acobardado. Ahora solo abracé a mi hijo con más fuerza y le sostuve la mirada con todas las fuerzas que me quedaban. Señor Moretti, por favor. El médico lo intentó de nuevo, señalando hacia el ala privada. Tu herida. Fuera. La voz de Dante bajó a ese peligroso tono tranquilo que recordaba demasiado bien. Todos fuera. Despejen esta ala. Entonces, la sala de espera estalló en un caos controlado. El administrador comenzó a guiar a los pacientes hacia otra entrada. Las enfermeras se apresuraron a redirigir el tráfico. Y en cuestión de minutos nos quedamos solos. Yo, Luca, Dante y sus 4 sombras que se habían colocado en cada salida. No había escapatoria. Dante, por favor. Odiaba el temblor de mi voz. Está enfermo. Necesita un médico. Déjanos ayudarte. Se rió. Pero no había humor en ello. ¿Ayudarte en qué, Ayesia? Desaparecer de nuevo. Llevarte a mi hijo. Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Llevarte a mi hijo y desaparecer durante otros 5 años. El cuerpo de Lucas se tensó contra el mío. Era lo suficientemente inteligente como para comprender el peligro incluso a pesar de la fiebre. Mamá, tengo miedo. No pasa nada, cariño. Todo va bien. La mentira me supo amarga. Dante se movió entonces, acortando la distancia entre nosotros con 3 largos pasos. Tropecé hacia atrás, pero no había ningún sitio al que ir. Sus hombres nos tenían rodeados y la pared estaba fría contra mi espalda. Se detuvo a pocos centímetros, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler la lluvia en su ropa. El olor a cobre de la sangre, la colonia familiar que solía hacerme sentir segura. Sus ojos, Dios, esos ojos, recorrieron a Luca con una intensidad que me puso la piel de gallina. Mírame. Una orden, no una petición. Levanté la barbilla, negándome a acobardarme, incluso cuando mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Me dijiste que habías perdido al bebé. Sus palabras salieron precisas, mesuradas, la calma antes de la tormenta. Lloraste en mis brazos y me dijiste que nuestro hijo se había ido. Te abracé mientras llorabas. Yo... Dejó de mover la mandíbula. Te creí. Tenía que hacerlo. Tenías que hacerlo. Lo repitió con tono seco. Tenías que mentirme. Tenías que robarme a mi hijo. Tenías que hacerme creer. Levantó la mano y yo retrocedí instintivamente. Se quedó paralizado. Algo se reflejó en su rostro. Quizás dolor o el reconocimiento de en qué me había convertido. En qué me había convertido él. Lentamente, deliberadamente, bajó la mano. Nunca te haría daño. Las palabras salieron solas. Nunca mataste a un hombre en nuestra cocina. El recuerdo brotó antes de que pudiera detenerlo. Bajé las escaleras para buscar agua y había sangre por todas partes. ¿Y tú? Mi voz se quebró. Me miraste y me dijiste que volviera a la cama como si no pasara nada. Él traicionó a la familia. Nos habría matado a los dos si siempre hubiera habido una razón. Abracé a Luca con más fuerza, sintiendo cómo temblaba contra mí. Siempre una justificación, siempre un cadáver más, una amenaza más, una pesadilla más que tenía que fingir que era normal. Así que huiste. Su voz se había vuelto fría de nuevo. Huiste y te lo llevaste todo.
Su mirada se posó en Luca y algo crudo y roto cruzó sus rasgos. Te lo llevaste todo. Me llevé a mí misma. Me llevé a mi hijo. Le di una vida en la que no tiene que ver violencia, en la que no tiene que aprender que las personas son desechables, en la que crece sin un padre. La mano de Dante se movió hacia la cara de Luca y yo me aparté, pero no lo suficientemente rápido. Sus dedos rozaron la mejilla febril de Luca con una delicadeza que me hizo doler el pecho, en la que está enfermo y no puedes permitirte una atención médica adecuada, donde trabajas hasta la muerte para intentar sobrevivir. Mientras yo se detuvo, con el rostro endurecido. Mientras yo tengo todo lo que él podría necesitar, excepto seguridad. Lo miré a los ojos, excepto una vida normal, excepto la oportunidad de ser un niño en lugar del heredero de un imperio criminal. Es mi sangre, es mi hijo, es mío. Las palabras salieron disparadas de su boca, resonando en la sala de espera vacía. Luca gimió y Dante luchó visiblemente por controlarse. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, pero no menos intensa. 5 años, Ayesia. 5 años me lo has ocultado. 5 años de cumpleaños. Primeras palabras. Primeros pasos. Su mano se cerró en un puño de nuevo. ¿Pensaste siquiera en lo que me estabas quitando? Cada día la admisión salía estrangulada. Todos los días pensaba en ello. Pero también pensaba en volver a casa y encontrarte muerta. Pensaba en hombres irrumpiendo en nuestra casa para llegar hasta ti. Pensaba en Luca creciendo, pensando que la violencia es amor y que el poder lo es todo. Las lágrimas me quemaban los ojos. Pensaba en lo que ese mundo te había hecho y no podía. No iba a dejar que también se lo llevara a él. Dante me miró fijamente durante un largo momento y vi la batalla que se libraba detrás de sus ojos. El hombre que una vez prometió darme el mundo luchaba contra el monstruo que había construido un imperio sobre la sangre y el miedo. Marco. No se dio la vuelta. No rompió el contacto visual conmigo. Llama al Dorchen. Dile que necesito que examine a un niño. Tiene 5 años y fiebre alta. Señor, su herida ahora. Uno de los hombres trajeados desapareció por el pasillo. Los demás permanecieron en sus puestos, centinelas silenciosos que custodiaban a su rey. No puedes simplemente... Comencé. Puedo hacer lo que quiera. Las palabras no eran una fanfarronada, solo una constatación de los hechos. Lo sabes, siempre lo has sabido. Señaló una fila de sillas. Siéntate, deja que el médico lo examine. Luego hablaremos. No hay nada de qué hablar, hay 5 años de qué hablar. Su voz volvió a adquirir ese tono peligroso y suave. 5 años de mentiras. 5 años en los que mi hijo ha crecido sin mí. 5 años en los que tú has vivido así. Señaló mi abrigo gastado y mis zapatos rayados. El agotamiento que no podía ocultar cuando podrías haberlo tenido todo. Lo tenía todo. Abracé a Luca con más fuerza. Lo tengo todo. Tú tienes pobreza, tienes miedo, tienes un hijo enfermo al que no puedes permitirte tratar. Se inclinó lo suficiente como para que su aliento rozara mi mejilla. No tienes nada, Ayesia, pero eso se acaba esta noche. La amenaza o la promesa flotaba en el aire entre nosotros. Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos en el pasillo y apareció el Dr. Chen con su expresión profesionalmente neutra, a pesar de haber sido llamado por un hombre que todos sabían que era peligroso. Señor Moretti, saludó respetuosamente con la cabeza. Entiendo que hay un niño que necesita ser examinado. Mi hijo, dijo Dante como si estuviera reclamando su territorio. Examínelo. Dígame qué le pasa, doctor. Chen me miró, buscando confirmación o permiso, pero Dante se interpuso para bloquearle la vista. El mensaje era claro. Ahora él estaba al mando. Mi permiso era irrelevante. Mamá, dijo Luca con voz débil y confusa. ¿Qué pasa? No pasa nada, cariño. El doctor te va a hacer sentir mejor. Ven conmigo, jovencito. El doctor Chen sonrió amablemente y señaló hacia una sala de exploración. Veamos qué te molesta. Me dispuse a seguirlo, pero Dante me agarró de la muñeca. No con fuerza suficiente como para hacerme daño, pero sí lo suficiente como para detenerme. Su tacto me quemaba la piel,
familiar y aterrador a la vez. Suéltame. Tenemos que hablar. Mi hijo me necesita. Nuestro hijo, corrigió en voz baja. Nuestro hijo necesita atención médica, que es lo que está recibiendo. Tú y yo tenemos que discutir cómo va a funcionar esto. No hay ningún cómo va a funcionar. Nos iremos en cuanto tú no te vayas. Las palabras eran absolutas, definitivas. Ni esta noche, ni mañana, ni nunca más. El hielo inundó mis venas. No puedes retenerme aquí. ¿No puedo? Su pulgar trazó un círculo en el interior de mi muñeca y odié que mi cuerpo aún recordara su tacto, que aún respondiera a él. Has vuelto a mi vida esta noche, Ayesia. Has traído a mi hijo a este hospital, donde cualquiera podría haberlo visto, reconocido y utilizado para llegar a mí. Su agarre se tensó ligeramente. ¿Tienes idea de cuántos enemigos tengo? ¿Cuántas personas matarían a un niño solo para hacerme daño? Por eso precisamente me fui. Y ahora has vuelto. Me atrajo hacia él, lo suficiente como para que pudiera ver los destellos dorados de sus ojos oscuros, la pequeña cicatriz sobre su ceja, fruto de una pelea cuando tenía 17 años. Ahora existe. Ahora la gente lo sabrá. Y si crees que voy a dejar que salgas por esa puerta con mi hijo desprotegido, vulnerable, se detuvo, apretando la mandíbula. Ya no me conoces en absoluto. Si crees que eso es posible, sé exactamente quién eres. Intenté alejarme, pero su abrazo era inquebrantable. Eres un hombre que toma lo que quiere, que destruye todo lo que se interpone en su camino, que te quería. Las palabras me dejaron helada. ¿Quién te lloró? ¿Quién pasó 5 años creyendo que había fallado en proteger a nuestro hijo? Su mano libre se acercó a mi cara y esta vez no pude apartarme. Sus dedos recorrieron mi pómulo con una delicadeza que parecía violencia. ¿Quién ha estado medio muerto por dentro desde que te fuiste? No. Mi voz se quebró. No hagas esto. ¿Hacer qué? Decirte la verdad. Su frente se posó sobre la mía y sentí cómo le recorría un temblor. Te busqué durante meses, años. Utilicé todos los recursos a mi alcance, buscando cualquier señal tuya. Y nada. Desapareciste como si nunca hubieras existido porque tenía que hacerlo. Porque quedarme significaba ser tuyo. Se apartó lo suficiente para mirarme y tú no pudiste soportarlo. Ser tuyo significaba ser tu propiedad. Significaba verte convertirte en alguien a quien no reconocía. Significaba... La puerta de la sala de exploración se abrió y Aldorcheni se fundió con Luca en sus brazos. Mi hijo parecía más pequeño de alguna manera, más frágil, y mi instinto maternal se impuso a todo lo demás. Liberé mi muñeca del agarre de Dante y corrí a cogerlo. Tiene una infección renal grave, explicó el Dorchen, con expresión seria. Necesita antibióticos intravenosos inmediatamente. Me gustaría ingresarlo durante al menos 48 horas para controlar su evolución. No. La palabra salió con dureza. No nos lo podemos permitir. El coste es irrelevante. Dante se colocó a mi lado, con la mano sobre la espalda de Luca en un gesto tan natural que se me hizo un nudo en la garganta. Ingréselo. Habitación privada. Todo lo que necesite. Dante. Todo lo que necesite. Cada palabra estaba marcada con acero. Y quiero seguridad en su habitación. Nadie entra ni sale sin mi aprobación. El doctor Chen asintió, comprendiendo la orden tácita. En esta ciudad, todo el mundo sabía lo que significaba la protección de Dante Moretti. Lo arreglaré todo inmediatamente. Dudó, mirando la manga ensangrentada de Dante. Señor, su brazo está bien. Ocúpese primero de mi hijo. ¿Mi hijo? Lo repetía como si estuviera grabando las palabras en la realidad. Y tal vez lo estaba haciendo. En cuestión de minutos, nos llevaron a una habitación privada que parecía más una suite de hotel de lujo que un hospital. Lucas se acomodó en una cama, con sábanas limpias, y una enfermera comenzó a prepararle la vía intravenosa con destreza. Me senté a su lado, sosteniéndole la mano, mientras Dante se quedaba de pie junto a la ventana como un centinela sombrío. «Mamá, no me gustan las agujas». Luca gimió cuando la enfermera le insertó la vía intravenosa. «Lo sé, cariño, pero te hará sentir mejor. Solo aprieta mi mano. Eres un niño valiente».
La enfermera le sonrió. Lo estás haciendo muy bien. Dante se apartó de la ventana y lo vi acercarse a la cama con pasos cuidadosos y mesurados. Miró a Luca como si fuera algo precioso y frágil, y vi que sus manos temblaban ligeramente antes de meterlas en los bolsillos. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Luca me miró en busca de permiso y yo asentí aturdida. Luca, Luca. Dante lo repitió y noté un nudo en su garganta. Es un nombre fuerte. Me lo puso mamá. Significa luz. Algo brilló en el rostro de Dante. Quizás se dio cuenta del significado del hecho de que hubiera puesto a nuestro hijo el nombre de lo único que le faltaba a su mundo. Luz, tu mamá es muy sabia. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Luca, y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Siempre lo ha sido. La enfermera terminó con la intravenosa y dio un paso atrás. Ahora debería descansar. Los antibióticos actuarán rápidamente, pero necesita dormir. Como si fuera una señal, los ojos de Luca comenzaron a cerrarse. La fiebre y el agotamiento finalmente lo estaban venciendo, ahora que la adrenalina había desaparecido. Le aparté el pelo hacia atrás y tarareé suavemente hasta que su respiración se estabilizó. Solo entonces levanté la vista y vi a Dante mirándonos con una expresión que no pude descifrar. Hambre, tal vez anhelo, o quizás solo el frío cálculo de un hombre que había encontrado algo valioso que creía haber perdido. Tenemos que hablar, señaló hacia la puerta exterior. No voy a dejarlo solo. Marcos se quedará con él. Nadie entra ni sale. Se acercó y bajó la voz. Tú y yo vamos a tener una conversación sobre lo que va a pasar a continuación, y no la tendremos donde él pueda despertarse y oírnos. Todos mis instintos me gritaban que me negara, que me quedara pegada al lado de Luca, pero podía ver la determinación en los ojos de Dante. Esta conversación iba a tener lugar, quisiera yo o no. A regañadientes, me levanté y eché una última mirada a mi hijo dormido antes de seguir a Dante al pasillo. Me llevó a una sala de consultas vacía y cerró la puerta detrás de nosotros. El clic de la cerradura sonó como una sentencia de muerte. No puedes retenernos aquí, dije antes de que él pudiera hablar. Puedo. Lo haré. Se apoyó contra la puerta, bloqueando mi única salida. Pero empecemos con algo más sencillo. ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué te has arriesgado a venir a este hospital sabiendo que yo lo uso? Sabiendo que yo no lo sabía. Las palabras salieron a borbotones. No sabía que estarías aquí esta noche. Solo, él estaba enfermo y este era el hospital más cercano y yo estaba desesperada. Me abracé a mí misma. Nunca quise que nos encontraras, que te encontrara. Se apartó de la puerta y se acercó a mí. Hablas como si fueras una presa, Ayesia. Como si yo fuera una especie de depredador que te caza, ¿no? Retrocedí hasta chocar con el escritorio. Te has pasado toda la noche acorralándome, dándome órdenes, tomando decisiones sin preguntarme qué quiero. Eso es exactamente lo que siempre has hecho. Por eso me fui. Se detuvo a pocos centímetros de mí, con las manos a ambos lados, encerrándome. Lo que quieres, dijo en voz baja, con tono peligroso, es criar a mi hijo en la pobreza mientras te matas a trabajar. Lo que quieres es alejarlo de mí, de su herencia, de todo lo que se merece. Así que perdóname si no me importa especialmente lo que tú quieras ahora mismo. ¿Y qué quieres tú?, le desafié mirándole a los ojos. Porque si crees que voy a jugar a ser una familia feliz, si crees que puedes volver a encajar en nuestras vidas como si los últimos 5 años nunca hubieran existido, lo que quiero, me interrumpió bajando la voz hasta convertirla en un susurro, es entender cómo pudiste ocultarme esto, cómo pudiste hacerme creer que nuestro hijo había muerto mientras tú lo criabas solo. Levantó la mano y me tocó la cara, y a pesar de todo no pude apartarme. Lo que quiero es saber si alguna vez me amaste, o si todo fue una mentira desde el principio. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada con 5 años de dolor, rabia y algo más oscuro. Algo que se parecía peligrosamente a las brasas de lo que una vez tuvimos, aún ardiendo bajo las cenizas. Te amé tanto que me destruyó, susurré.
Te amé hasta que ya no pude reconocerme a mí misma, hasta que me di cuenta de que amarte significaba perder todo lo demás, incluido nuestro hijo, si me quedaba. Su pulgar recorrió mi labio inferior y sentí el temblor de su tacto. ¿Y ahora? Ahora estoy aterrorizada, admití, porque veo cómo lo miras y sé que nunca nos dejarás ir. Y no sé si tengo fuerzas para seguir luchando contra ti. Entonces no lo hagas. Se inclinó y sus labios rozaron mi oreja. No luches contra mí, Ayesia. Vuelve a casa. Déjame protegeros a los dos. Déjame poseernos. Giré la cabeza para mirarle a los ojos. Porque eso es lo que pasaría, Dante. ¿No sabes amar sin poseer? Quizá no. Su mano se deslizó hasta mi garganta, sin apretar, solo descansando allí como un collar, como una reivindicación. Pero sé cómo mantener a salvo lo que es mío. Y vosotros, los dos, sois míos. Siempre lo habéis sido. La puerta se abrió de golpe y apareció uno de sus hombres, con expresión urgente. Señor, tenemos un problema. La banda de Giovanni sabe que está aquí. Se están moviendo. La actitud de Dante cambió en un instante. El hombre vulnerable desapareció, sustituido por el frío y calculador jefe de la mafia. Su mano se apartó de mi garganta mientras se daba la vuelta. ¿Cuántos? Al menos 8, quizá más. Están rodeando el edificio. Se me heló la sangre. Luca está a salvo. La voz de Dante era absoluta. Marco, envía a 4 hombres más a esa habitación. Nadie se acerque a mi hijo. Nadie. Se volvió hacia mí. Quédate aquí. No te muevas. No abras esta puerta a nadie excepto a mí. Entiende lo que está pasando. ¿Qué es lo que siempre pasa en mi mundo? Su expresión era sombría. Guerra. Y entonces se marchó, dejándome sola en la sala de consultas con la terrible comprensión de que, al entrar en este hospital esta noche, no solo había revelado la existencia de Luca a su padre, había pintado una diana en nuestras espaldas. Los minutos pasaban lentamente, como si fueran horas. Pegué la oreja a la puerta, esforzándome por oír algo más allá del estruendo de los latidos de mi propio corazón. Gritos lejanos resonaban en los pasillos, seguidos del inconfundible sonido de disparos, amortiguados, pero lo suficientemente cercanos como para hacerme temblar las rodillas. Luca. Todos mis instintos maternales me gritaban que corriera hacia él, que me interpusiera entre él y cualquier peligro que acechara fuera, pero la orden de Dante me mantenía paralizada. Quédate aquí, no te muevas. Odiaba estar obedeciendo. Odiaba que después de 5 años de libertad hubiera vuelto a caer tan fácilmente en el patrón de la obediencia. Más disparos. Esta vez, más cerca. Mi mano temblaba mientras agarraba el objeto más cercano. Un pesado libro de medicina del escritorio. Una defensa patética contra las armas. Pero era algo. Me coloqué detrás de la puerta. Levanté el libro y esperé. La manija de la puerta giró. No te muevas. Las palabras se me atragantaron en la garganta cuando Dante empujó la puerta. Ya no llevaba la chaqueta del traje, y su camisa blanca estaba salpicada de sangre. Sangre fresca. No era suya, creía, pero no podía estar segura. ¿Estás herido? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Me miró de verdad, y algo brilló en su rostro. Quizás sorpresa porque le hubiera preguntado, porque aún me importara lo suficiente como para preguntar. No. Cerró la puerta detrás de él y volvió a echar el cerrojo. Los hombres de Giovanni están controlados. 3 muertos, 5 detenidos. Dejé el libro de texto con manos temblorosas. ¿Y esta es la vida que quieres para Luca? Tiroteos en hospitales, cadáveres en los pasillos. Esta es la vida que tenemos. Se acercó y pude oler la cordita en su ropa, el olor metálico de la sangre. Giovanni se enteró de ti, del niño. Las noticias vuelan en nuestro mundo. No es el niño, es Luca, tu hijo. Las palabras sabían extrañas en mi lengua, y si la gente ya lo sabe, entonces ya no podemos ocultarlo. Se acercó a mí y me acarició la cara con una delicadeza sorprendente, teniendo en cuenta lo que acababa de hacer. ¿Lo entiendes ahora? ¿Entiendes por qué no puedes simplemente marcharte? Todos mis enemigos lo buscarán.
Te buscarán a ti para utilizarte contra mí. Entonces volvamos a desaparecer. Danos dinero, nuevas identidades. No, su respuesta fue tajante. Te perdí una vez. Lloré la muerte de un hijo que creía muerto. No voy a volver a perderos a los dos. ¿Y entonces qué? Aparté su mano y la ira sustituyó al miedo. Nos mantienes encerrados en un recinto, prisioneros en una jaula dorada. Os mantengo a salvo, dijo apretando la mandíbula. Mantengo vivo a mi hijo. Y sí, si eso significa que pierdas parte de tu preciada libertad, entonces ese es el precio que pagarás por mentirme durante 5 años. No puedes castigarme por protegerlo de ti, de mí. Su voz se elevó y vi cómo se resquebrajaba su compostura. Moriría por ese chico. Quemaría toda la ciudad para mantenerlo a salvo. ¿Y tú crees? Se detuvo visiblemente, luchando por controlarse. ¿Crees que yo soy la amenaza? Tú eres la razón por la que hay una amenaza, le respondí. Si no fueras quien eres, si no hubieras elegido esta vida, yo no la elegí. Nací en ella. Me agarró por los hombros. No con fuerza, pero con la firmeza suficiente para hacerme mirar a sus ojos. Mi padre. Su padre antes que él. Esto es lo que somos. Y Luca es parte de eso, te guste o no. En el momento en que fue concebido, su destino quedó sellado. No. Las lágrimas me quemaban los ojos. No, no lo permitiré. Me levantó, ya no estaba a tu altura, y sentí el temblor de sus manos. Es mío, Ayesia. Mi sangre, mi aire, y haré lo que sea necesario para protegerlo, incluso de ti si es necesario. La amenaza se cernía entre nosotros. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se ensombreció. Tenemos que irnos ya. Este hospital no es seguro. Luca necesita... El doctor Chen está organizando el transporte. Una ambulancia privada. Mis hombres como escoltas. Lo llevarían a mi finca. Vio mi expresión y continuó antes de que pudiera protestar. Tiene instalaciones médicas completas, mejores que las de aquí. Tendrá atención las 24 horas del día. Tu finca. Las palabras me parecieron una soga que se apretaba. El mismo lugar donde ambos estarán a salvo. Se dirigió a la puerta, con la mano en el pomo. Esto no es una negociación. Puedes salir de aquí conmigo por tu propia voluntad, o puedo hacer que Marco te lleve. Tú decides. Quería luchar. Cada fibra de mi ser gritaba que resistiera, pero el sonido de esos disparos aún resonaba en mis oídos, y la imagen de Lucas solo y vulnerable tomó la decisión por mí. Está bien. La palabra sabía a derrota, pero eso no significa que signifique lo que yo diga que significa. Abrió la puerta, miró el pasillo y luego me indicó que avanzara. Quédate cerca de mí, no hables con nadie, no mires nada, solo camina. El pasillo era un caos, apenas controlado. El personal del hospital se apiñaba en las puertas. Los guardias de seguridad hablaban en susurros urgentes y alcancé a ver lo que parecía una cinta de escena del crimen que se estaba desplegando. La mano de Dante se posó en mi espalda, posesiva y protectora a la vez, guiándome a través del laberinto de pasillos. Llegamos a la habitación de Luca y encontramos a Marco y a otros 3 hombres colocados como centinelas. Dentro, el doctor Chen estaba revisando la vía intravenosa de Luca, mientras una enfermera metía suministros en bolsas. Luca estaba despierto, con los ojos muy abiertos y asustado. «Mamá, estoy aquí, cariño». Corrí a su lado y lo abracé. «Estoy aquí». Había ruidos fuertes. Tenía miedo. Lo sé, lo sé. Le besé la frente. «Pero ahora nos vamos. A un lugar más seguro». «¿A dónde?» Su mirada se desvió hacia Dante, que estaba de pie en la puerta como un guardián oscuro. ¿Él también viene? La pregunta era tan inocente, tan confiada, que sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Luca no lo sabía, no lo entendía. Para él, Dante era solo un extraño que estaba allí por casualidad. Sí, la voz de Dante era áspera cuando se acercó. Yo también voy. Me aseguraré de que tú y tu mamá estén a salvo. ¿Está bien? Luca lo estudió con la seria consideración que solo los niños poseen. ¿Eres médico? No, soy policía.
Algo oscuro pasó por el rostro de Dante. No, entonces, ¿qué eres? La pregunta quedó flotando en el aire. Vi a Dante luchar con ella. Vi los muros cuidadosamente construidos que había levantado a su alrededor, puestos a prueba por la inocente curiosidad de un niño de 5 años que no sabía que estaba hablando con su padre. Soy alguien que se preocupa mucho por tu madre, dijo finalmente. Y ahora también me preocupo por ti. Oh, Luca pareció satisfecho con esta respuesta. De acuerdo, entonces. El doctor Chen carraspeó. La ambulancia está lista. Te acompañaré para garantizar la continuidad de la atención. Bien. Dante asintió a Marco. Convoy de 6 vehículos. Francotiradores en el tejado hasta que estemos a salvo. Que nadie nos siga. La eficiencia era aterradora. En cuestión de minutos, Luca fue trasladado a una camilla. Aún conectado a su vía intravenosa, me quedé a su lado, sosteniéndole la mano mientras Dante orquestaba el movimiento con precisión militar. La ambulancia privada era más bien una sala de hospital móvil, equipamiento de última generación, asientos cómodos, todo lo que se pudiera necesitar. El doctor Chen se colocó cerca de la camilla de Luca, mientras yo me sentaba en el pequeño banco y Dante se acomodaba frente a mí, sin apartar sus ojos oscuros de nosotros. Al alejarnos del hospital, vi a través de las ventanas tintadas cómo el edificio desaparecía detrás de nosotros. Cada kilómetro que pasaba se sentía como otro eslabón en la cadena que nos ataba al mundo de Dante. ¿Cuánto tiempo?, pregunté en voz baja, con los dedos aún entrelazados con los de Luca. ¿Cuánto tiempo piensas tenernos en tu finca? Todo el tiempo que sea necesario. Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que vas a obtener. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Tienes que entender algo, Alessia. Los hombres de Giovanni fueron a ese hospital para matarme. Cuando se enteraron de ti, de Luca, eso lo cambió todo. No sois solo testigos, sois una ventaja. Sois objetivos, por vuestra culpa. Sí, no lo negó, por mi culpa, por lo que soy. Y puedo odiarlo todo lo que quieras, pero eso no cambia la realidad. Mi hijo, nuestro hijo, ahora está en peligro por el simple hecho de existir, y hasta que elimine esa amenaza de forma permanente, ninguno de los dos se alejará de mi vista. No puedes. Sí que puedo. Lo haré. Su mano se extendió y me agarró la rodilla. No con fuerza, pero con la firmeza suficiente para enfatizar sus palabras. Ya no puedes tomar decisiones, Alessia. Perdiste ese privilegio cuando me robaste 5 años. Ahora yo tengo el control. Ahora yo decido lo que es mejor para mi familia. ¿Familia? Me reí con amargura. ¿Eso es lo que crees que somos? Eso es lo que siempre hemos sido. Su pulgar trazó un círculo en mi rodilla. El gesto me resultaba tan familiar que me cortó la respiración. Puedes estar enfadada, puedes odiarme, pero sigues siendo mi esposa. Ex esposa, ya lo veremos. La promesa en su voz me heló las venas. Los papeles del divorcio se pueden anular, especialmente cuando se obtuvieron bajo falsos pretextos. No puedes. Puedo hacer lo que quiera. Se reclinó en su asiento con una expresión indescifrable. Estás a punto de recordar exactamente cuánto poder tengo, cara mía. Y esta vez no te irás. El apodo cariñoso, mi querida, fue como una puñalada en el corazón. No me había llamado así desde los primeros días de nuestro matrimonio, cuando aún creía en la posibilidad de la felicidad, antes de que la violencia lo eclipsara todo. Luca se movió a mi lado, apretando mi mano con la suya. Mamá, ¿a dónde vamos? A un lugar seguro, cariño. ¿Habrá juguetes? A pesar de todo, sentí una pequeña sonrisa en mis labios. Aunque estuviera enfermo y asustado, seguía siendo un niño. Estoy segura de que lo sabrá. Todo lo que quieras. La voz de Dante era suave mientras miraba a Luca. Juguetes, juegos, libros, una habitación para ti solo, un jardín para jugar cuando te encuentres mejor. ¿De verdad? Los ojos de Luca se iluminaron a pesar de la fiebre. ¿Un jardín? No tenemos jardín en nuestro apartamento. Mamá dice que no nos lo podemos permitir. Sentí el juicio en la mirada de Dante, la acusación tácita.
Mira a lo que lo has reducido. Mira lo que podría haber tenido. Ahora lo tendrás todo, prometió Dante. Y yo escuché la promesa implícita en sus palabras. Todo lo que debería haberle dado desde el principio si no me lo hubieras robado. El resto del trayecto transcurrió en un silencio intenso. Vi cómo la ciudad daba paso a los suburbios, luego al campo y finalmente a las enormes puertas de hierro que marcaban la entrada a la finca de Dante. Se me revolvió el estómago cuando se abrieron, revelando el largo camino bordeado de árboles. Ya había estado aquí antes, había vivido aquí, de hecho, durante el breve periodo de nuestro matrimonio, pero ahora parecía diferente, más fortificada, más parecida a una prisión. Altos muros coronados con cámaras de seguridad, puestos de guardia en puntos estratégicos. Esto no era solo una casa, era una fortaleza. La ambulancia se detuvo frente a la casa principal y vi al menos a una docena de hombres posicionados alrededor de la propiedad, todos armados, todos vigilando. Bienvenido a casa, dijo Dante en voz baja, y esas palabras me sonaron como una condena a cadena perpetua. El doctor Chen supervisó el traslado de Luca a la casa y ordenó al personal que instalara el equipo médico en lo que supuse que era la habitación preparada. Lo seguí aturdido, todavía cogido de la mano de Luca, mientras nos guiaban por pasillos de mármol en los que resonaba cada paso. La habitación que habían preparado era enorme, fácilmente 3 veces más grande que todo nuestro apartamento. Habían instalado una cama de hospital cerca de las ventanas, rodeada de equipos de monitorización, pero el resto del espacio estaba amueblado como un dormitorio de lujo. Había juguetes alineados en las estanterías. Libros llenaban una pequeña vitrina. Incluso había un televisor colgado en la pared. Esto es mío, susurró Luca, con los ojos muy abiertos a pesar del cansancio. Esto es tuyo, confirmó Dante, y percibí la satisfacción en su voz. Esto es lo que yo puedo darle. Esto es lo que tú no pudiste darle. Mientras el doctor Chen y las enfermeras acomodaban a Luca, Dante me agarró del codo. Tenemos que hablar en privado. No voy a dejarlo aquí. Está siendo atendido por profesionales médicos. Está a salvo, y tú y yo tenemos cosas que discutir que él no necesita oír. Antes de que pudiera protestar más, Marco apareció en la puerta. Señor, el registro de seguridad ha terminado. La propiedad está cerrada. El segundo al mando de Giovanni fue detenido hace una hora. Te espera en el ala sur. La expresión de Dante se endureció. Bien, que esté preparado. La forma despreocupada en que lo dijo, que esté preparado, me heló la sangre. Sabía lo que significaba, lo que ocurriría en cualquier habitación que hubiera en esa ala sur. Dante, quédate con Luca. Soltó mi codo y deslizó la mano por mi brazo antes de retirarla por completo. Descansa un poco, hablaremos mañana. Mañana. ¿Y esta noche? ¿Qué vas a hacer lo que siempre hago? Sus ojos se encontraron con los míos y vi al monstruo que se escondía bajo la superficie. El hombre que había ordenado muertes mientras me daba un beso de buenas noches. Voy a proteger lo que es mío. Por cualquier medio necesario, se dio la vuelta y se alejó, seguido por Marco, y yo me quedé de pie en una habitación dorada que parecía más una jaula que otra cosa. Miré a Luca, que ya se estaba quedando dormido con la medicación para la fiebre en su organismo, y sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Estábamos atrapados, los dos, y no tenía ni idea de cómo íbamos a escapar. No dormí esa noche. ¿Cómo iba a hacerlo? Cada ruido en la enorme casa me hacía sobresaltar. Pasos en pasillos lejanos, puertas que se cerraban, el murmullo de voces que discutían cosas que no quería imaginar. Me senté junto a la cama de Luca, observando el ritmo constante de su pecho, y traté de no pensar en lo que Dante estaría haciendo en el ala sur. Traté de no recordar al hombre del que me había enamorado antes de que la violencia consumiera todo lo bueno que había en él. El amanecer irrumpió por las ventanas, pintando la habitación con tonos dorados y ámbar. La fiebre de Luca había bajado en algún momento de la noche y tenía mejor color. El doctor Chan lo había examinado 2 veces y me había asegurado que los antibióticos estaban surtiendo efecto y que se recuperaría por completo. Al menos una cosa iba bien.
La puerta se abrió silenciosamente y me tensé hasta que vi que solo era una mujer de unos 50 años que llevaba una bandeja. Vestía ropa sencilla y tenía unos ojos amables que se arrugaban cuando sonreía. «Buenos días», dijo en voz baja, dejando la bandeja en una mesa cercana. «Soy María. Llevo 20 años con la familia. El señor Moretti me ha pedido que le traiga el desayuno. No tengo hambre. Tienes que comer». Su tono era amable, pero firme, maternal. «No puedes cuidar de tu hijo si no cuidas de ti misma». La sabiduría práctica de sus palabras me oprimió el pecho. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien se preocupaba por si comía o descansaba? En mi mundo de supervivencia, esos lujos habían desaparecido. «Gracias», logré decir, y ella volvió a sonreír antes de marcharse en silencio. El desayuno era elaborado. Fruta fresca, pasteles, huevos cocinados a la perfección, café con un aroma celestial. Todo lo que no podía permitirme con el sueldo de 3 trabajos. Odiaba que me supiera tan bien. Odiaba que una parte de mí hubiera echado de menos eso. La comodidad, la tranquilidad de no tener que preocuparse por cada dólar. «Mamá», la voz de Luca era más fuerte que ayer, más clara. «¿Dónde estamos?» «En un lugar seguro, cariño». Me senté a su lado y le aparté los rizos de la cara. «¿Cómo te sientes?» «Mejor». Miró a su alrededor con asombro. «Este lugar es enorme. ¿De verdad nos quedaremos aquí por un tiempo?» «Y ese hombre del hospital, el que parece triste cuando te mira». Se me cortó la respiración. Los niños veían demasiado. Entendían cosas que los adultos creían haber ocultado. «Es un viejo amigo de mamá». «No parece un amigo». Los ojos oscuros de Luca, tan parecidos a los de Dante. Me estudió con seriedad. «Parece que quiere quedarse contigo. Quedarse conmigo como yo me quedo con mi piedra especial, la que encontré en el parque y no dejo que nadie más toque». Me cogió la mano. «¿Eres su piedra especial?» La metáfora era tan infantil y, sin embargo, tan acertada que se me hizo un nudo en la garganta. «Es complicado, cariño». «¿Es un hombre malo?» ¿Cómo respondía a eso? «Sí, mata gente. Sí, dirige un imperio criminal. Sí, es peligroso y posesivo y todo aquello de lo que huí, pero también es tu padre. Una vez me amó, a su retorcida manera. Y es la razón por la que estás vivo, porque no fui capaz de contarle lo tuyo cuando me fui. No pude destruirlo por completo, aunque me salvé a mí misma. Es complicado». Finalmente me decidí por, como la mayoría de la gente. Antes de que Luca pudiera hacer más preguntas, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez era Dante. Se había duchado y se había puesto ropa limpia, pantalones oscuros y una camisa blanca impecable, con las mangas remangadas hasta los codos. Parecía agotado, y las ojeras bajo sus ojos sugerían que había dormido tan poco como yo. «¿Cómo está?» Su mirada se dirigió inmediatamente a Luca. «Mejor. La fiebre ha bajado». «Bien». Se acercó y vi la tensión en sus hombros, la rigidez alrededor de su boca. Lo que hubiera pasado la noche anterior le había pasado factura. «El doctor Chen vendrá en 1 hora a verlo». Mientras tanto, se volvió hacia mí. «Tenemos que hablar ahora. No me voy a ir. María se quedará con él. Ella crió a 3 hijos. Estará a salvo». Su tono no dejaba lugar a discusiones. «Tú y yo tenemos que tomar una decisión». Miré a Luca, que ya estaba distraído con el mando de la televisión, con los dibujos animados parpadeando en la pantalla. Parecía contento, cómodo, a salvo, al menos por el momento. «30 minutos», dije en voz baja. «Eso es todo lo que tienes. Ya veremos». Me llevó por la casa, pasando por habitaciones que recordaba y otras que no, por pasillos que parecían no tener fin. Terminamos en lo que debía de ser su despacho. Paneles de madera oscura, estanterías que iban del suelo al techo, un enorme escritorio que dominaba el espacio. Las ventanas daban al jardín, con los guardias de seguridad visibles en la distancia. Dante cerró la puerta detrás de nosotros y se apoyó contra ella, estudiándome a la luz de la mañana. «Pareces cansada». «¿De quién es la culpa?» «Mía». No lo negó. «Todo lo que ha pasado es culpa mía. La vida que elegí,
los enemigos que me hice, el hecho de que sintieras que no tenías más remedio que huir. Se apartó de la puerta y se sirvió una copa a pesar de lo temprano que era. He tenido toda la noche para pensar en eso. ¿Qué tipo de hombre aleja a la mujer que ama? ¿Qué tipo de monstruo la hace temerle tanto que prefiere luchar sola antes que... No, le interrumpí. No intentes convertirte en la víctima. Tú elegiste esta vida. Cada día elegiste la violencia y el poder por encima de ti. Volvió la copa hacia nosotros. Sí, lo hice, porque pensé que había dejado de apretar los dientes. Pensé que podía mantenerte a salvo. Pensé que si era lo suficientemente poderoso, lo suficientemente despiadado, nadie se atrevería a tocarte. En cambio, me convertí en aquello de lo que necesitabas protección. La confesión quedó suspendida entre nosotros. Esperaba ira, exigencias, amenazas, no esta cruda honestidad que lo hacía parecer casi humano de nuevo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque el hombre de Giovanni habló anoche. Bebió un largo trago. Antes de morir, me lo contó todo. Hay un precio por la cabeza de Luca. $5 millones para quien lo entregue vivo. El hielo inundó mis venas. ¿Qué? Quieren tenerme bajo control. Quieren usar a mi hijo para controlarme, para quebrarme. Apretó la copa con fuerza. Y ahora saben exactamente quién es. Tu nombre, su nombre, dónde vivías, dónde trabajabas, todo. Dios mío. Las piernas me fallaron y me desplomé en la silla más cercana. Dios mío. Por eso no puedes irte de aquí. Dejó la copa y se agachó frente a mí, cubriendo mis manos con las suyas. Necesito que entiendas que esto no tiene que ver con el control, la posesión, ni nada de lo que piensas. Se trata de sobrevivir. La supervivencia de Luca. La tuya. Tiene que haber otra manera. Protección de testigos, o te encontrarán en una semana. Sus pulgares trazan círculos en el dorso de mis manos. Tengo recursos que ellos no tienen. Tengo seguridad que ellos no pueden penetrar. Pero solo aquí, Ayesia. Solo si te quedas, como que tu prisionera, como mi esposa. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Aparté mis manos bruscamente y me levanté tan rápido que la silla rozó el suelo. Estamos divorciados, un papel que nunca firmé. Él también se levantó y vi la determinación en sus ojos. Mi abogado lo archivó, olvidó tramitarlo. En lo que respecta a la ley, seguimos casados. Tu rabia e incredulidad se acumularon dentro de mí. No puedes simplemente... Sí que puedo. Lo hice. Se acercó, empujándome contra el escritorio. Y antes de que empieces a hablar de renuncia o de forzarme, considera esto. Como mi esposa, tienes protección. Todas las familias de esta ciudad saben que tocarte significa declarar la guerra a los Moret. Como madre de mi hijo, Luca tiene todo el peso de mi nombre, mis recursos y mi imperio detrás de él. Separada de mí, su expresión se ensombreció. Ambos sois objetivos con un precio. Me estás manipulando. Te estoy protegiendo. Sus manos se posaron a ambos lados de mí, aprisionándome contra el escritorio. Hay una diferencia. ¿La hay? Le miré a los ojos, negándome a acobardarme, porque desde mi punto de vista, parece que estás utilizando el miedo para obligarme a obedecer, como siempre has hecho. Algo se reflejó en su rostro, quizás dolor o el reconocimiento de la verdad en mis palabras. Nunca quise que me temieras, pero lo hice. Lo hago. La confesión salió entrecortada. ¿Sabes lo que era amarte? Era como amar una tormenta, hermosa, aterradora y completamente impredecible. Nunca sabía qué versión de ti volvería a casa. El hombre que me leía poesía en la cama o el que tenía las manos manchadas de sangre y me miraba como si fuera la siguiente si hacía la pregunta equivocada. Yo nunca te habría hecho daño. Tú me hacías daño todos los días. Las palabras salieron disparadas. Cada vez que elegías esa vida en lugar de nosotros. Cada vez que volvías a casa con la muerte en los ojos. Cada vez que tenía que fingir que era normal, que estaba bien, que no me estaba muriendo por dentro poco a poco. Entonces, ¿por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué fuiste a ese hospital? ¿Por qué no condujiste una hora más hasta otra ciudad?
otro estado. ¿Por qué arriesgarte? Porque estaba enfermo. Las lágrimas me quemaban los ojos porque estaba aterrorizada, agotada y desesperada. Y no pensaba en ti, ni en tus enemigos, ni en nada más que en conseguir ayuda para mi hijo, nuestro hijo. Empujé su pecho, pero él no se movió. Yo no quería esto. No quería volver a verte. Sentir. Me detuve con las palabras atascadas en la garganta. ¿Sentir qué? Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Sentir esto. Me acarició la cara con la mano y sentí que temblaba. Recordar que a pesar de todo, a pesar del miedo y la ira y los 5 años de separación, una parte de ti todavía responde a mí. Eso es solo, pero no pude terminar. No pude mentir cuando su pulgar recorrió mi pómulo, cuando sus ojos se oscurecieron con algo que se parecía peligrosamente al hombre del que me había enamorado. Solo que, química, memoria muscular. Se inclinó más cerca, con la frente casi tocando la mía. O tal vez sea lo mismo que me hizo buscarte durante años, lo que me hizo negarme a firmar los papeles del divorcio, lo que me hace mirar a nuestro hijo y ver todo lo que debería haber tenido, todo lo que me quitaste. Yo lo saqué de una vida de violencia. Tú me lo quitaste. Su voz era áspera. Me quitaste la oportunidad de ser padre, de tenerlo en brazos cuando era un bebé, de escuchar sus primeras palabras. Dejó de mover la mandíbula. Me lo quitaste todo, Ayesia, y ahora esperas que te deje marchar de nuevo, arriesgándome a perderos a los dos por culpa de hombres que os utilizarían para destruirme. ¿Cuál es tu solución? ¿Encerrarnos para siempre? ¿Convertirnos en prisioneros de esta familia? ¿Una familia de verdad? No la versión rota y disfuncional que teníamos antes, sino algo. Le costaba encontrar las palabras. Algo que valga la pena proteger, por lo que valga la pena cambiar. No puedes cambiar. Los hombres como tú no cambian. Mírame. Las palabras eran una promesa. Ya he empezado. Toda la operación de Giovanni fue desmantelada anoche. Sus hombres están muertos o dispersos. El contrato sobre la vida de Luca murió con él. El horror me invadió. Lo mataste. Maté la amenaza para mi hijo. No había remordimiento en su voz. Sin vacilar. Y lo volvería a hacer. Mataría a 100 hombres si fuera necesario para mantenerlo a salvo. Para mantenerte a ti a salvo. Eso es exactamente a lo que me refiero. Lo resuelves todo con violencia. Lo resuelvo de la única manera que sé. Sus manos se posaron sobre mis hombros. Pero estoy intentando aprender otras formas. Por Luca, por ti, si me dejas. Y si no lo hago, su expresión se endureció. Entonces te quedarás aquí de todos modos. Estarás protegida. Tendrás todo lo que necesites. Pero te quedarás. Porque no voy a volver a perder a mi hijo. Y donde quiera que esté él, tú tienes que estar. Eso no es negociable. No puedes obligarme. No te estoy obligando a nada. Su agarre se tensó ligeramente. Te estoy ofreciendo una opción. Quédate como mi enemiga, luchando contra mí a cada paso mientras yo hago todo lo que esté en mi mano para manteneros a ambos con vida. O quédate como mi esposa. Déjame darte la vida que deberías haber tenido. Y tal vez, bajó la voz, tal vez encontremos la manera de ser una familia, una de verdad. Eso no es una opción. Es un ultimátum. Es la realidad. Me soltó y dio un paso atrás. Y tienes hasta esta noche para decidir. Elijas lo que elijas, no te irás. Pero tu encarcelamiento será muy cómodo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Eso depende de ti. La puerta se abrió y apareció Marco. Señor, la seguridad está lista. La habitación del chico está bajo vigilancia constante. Y ha llamado su madre. Se ha enterado. Me miró para preguntarme por la situación. Quiere conocerlos. La expresión de Dante cambió. Sorpresa, tal vez, y algo más. Díselo mañana. Necesitamos tiempo para sentarnos primero. ¿Su madre? Pregunté una vez que Marco se marchó. Le contaste lo de Luca. Ella tiene ojos en todas partes. Supo antes que yo que algo había pasado en el hospital. Se acercó a la ventana, dándome la espalda.
Quiere conocer a su nieto, su único nieto. El peso de eso se apoderó de mí. Ya no se trataba solo de Dante. Era toda su familia, su organización, su mundo. Y Luca, el inocente y dulce Luca, estaba ahora en el centro de todo. Tengo que volver con él, dije en voz baja. Por supuesto, Dante se volvió. María le llevará el almuerzo a su habitación. Todo lo que él quiera, todo lo que tú quieras. Quiero mi libertad. Eso es lo único que no puedo darte. Sus ojos se encontraron con los míos. Ya no. No cuando dártela significa arriesgarlo todo. Me fui sin decir nada más. Mi mente daba vueltas con opciones imposibles y la terrible certeza de que tenía razón. No podíamos irnos, no de forma segura, no con una recompensa por la cabeza de Luca y enemigos acechando. Estaba atrapada en la misma vida de la que había pasado 5 años escapando. Y lo peor de todo era que una pequeña parte traidora de mi corazón aún recordaba lo que era amar a Dante Moretti. Aún se preguntaba si el hombre del que me había enamorado estaba enterrado en algún lugar debajo de un monstruo. Aún esperaba, a pesar de todo, que tal vez pudiera cambiar. Encontré a Luca despierto y jugando con los juguetes que María había traído. Había coches y figuras de acción esparcidos por la cama. Levantó la vista cuando entré, con una sonrisa brillante e inocente. Mamá, mira lo que me ha dado María. Dice que me los puedo quedar. Eso es maravilloso, cariño. Y dice que el Señor, ya, me ha preguntado cuáles son mis comidas favoritas. Las está preparando para el almuerzo. Su emoción era pura, sin mancha alguna por la realidad de nuestra situación. ¿Podemos quedarnos aquí, mamá? Por favor. Me gusta este lugar. Miré a mi hijo, su alegría, su comodidad, su seguridad, y sentí que las paredes se cerraban alrededor de mi corazón. Sí, cariño, susurré, con palabras que sabían a rendición. Podemos quedarnos, al menos por ahora, al menos hasta que descubra cómo salvarnos a los dos del monstruo que pensaba que nos estaba salvando. Pasaron 3 semanas en una especie de extraño limbo. Lucas se recuperó por completo y recuperó su energía a medida que la infección desaparecía. Se adaptó a la finca con la resistencia que solo los niños poseen, tratando la enorme propiedad como una aventura en lugar de una prisión. Corría por los jardines, jugaba con juguetes que parecían multiplicarse cada día y encantaba a todos los miembros del personal con los que se encontraba. Y a Dante. Dante lo observaba todo con una intensidad que me dolía en el pecho. No presionó, no exigió respuestas al ultimátum que me había dado. En cambio, simplemente aparecía en el desayuno, sentándose en silencio a la mesa, mientras Luca parloteaba sobre sus sueños en la cena, haciendo preguntas cuidadosas sobre nuestro día. Por las noches, se quedaba en la puerta de la habitación de Luca, observándome mientras le leía cuentos antes de dormir, siempre presente, siempre cuidadoso, como si temiera que un movimiento en falso pudiera romper la frágil pieza que habíamos encontrado. Su madre nos visitó al tercer día. Isabella Moretti era elegante y tenía una mirada penetrante, el pelo gris perfectamente peinado y una postura regia a pesar de su edad. Miró a Luca con tal anhelo que sentí que mis defensas se derrumbaban ligeramente. «Tiene tus ojos, Dante», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro y la sonrisa de su abuela. Fue amable conmigo, más amable de lo que merecía, tal vez teniendo en cuenta lo que había hecho. No me preguntó por qué me había ido ni dónde había estado. Simplemente aceptó a Luca con los brazos abiertos y me dio las gracias por mantenerlo a salvo. Aunque eso significara mantenerlo alejado, esa aceptación había roto algo dentro de mí. Ahora, de pie en los jardines, viendo a Luca perseguir mariposas con dos de los guardias de seguridad más jóvenes que habían sido asignados como sus sombras, sentí el peso de las decisiones imposibles presionándome. Él es feliz. La voz de Dante llegó desde detrás de mí y no me sobresalté. Me había acostumbrado de nuevo a su presencia, a la forma en que se movía por el espacio como una sombra. Por ahora, eso es todo lo que tenemos. Se acercó a mí lo suficiente como para que pudiera sentir su calor. El futuro es una apuesta que hacemos cada día.
Hablaba como un hombre que había sobrevivido a más intentos de asesinato que la mayoría de la gente a cumpleaños. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. 6, en realidad, desde que te fuiste. Me volví para mirarlo de verdad. Las ojeras se le habían difuminado, pero había en él un cansancio que no había notado antes. Las arrugas alrededor de su boca delataban el estrés y las noches de insomnio. Parecía mayor de sus 32 años. ¿Por qué no te volviste a casar? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Podrías haber encontrado a alguien que encajara mejor en tu mundo. Alguien que no fueras tú. Él negó con la cabeza, porque no hay nadie más, Alicia. Nunca lo ha habido, incluso cuando pensé que te había sido. Incluso cuando intenté convencerme de seguir adelante, él se detuvo. Apretó la mandíbula. Tú eras todo para mí, y sigues siéndolo. Eso no es amor, es obsesión, quizás. No lo negó, pero también es cierto, estoy cansado de fingir lo contrario. Antes de que pudiera responder, Luca llegó corriendo, sin aliento y radiante por el esfuerzo. Mamá, ¿has visto? Casi atrapo una. Lo he visto, cariño. Estuviste tan cerca. Se volvió hacia Dante y observé a mi hijo estudiar al hombre que se había convertido en una presencia constante en su vida. Señor Moretti, ¿sabe cómo atrapar mariposas? Sí. Dante se agachó al nivel de Luca, algo que había empezado a hacer en las últimas semanas, haciéndose más pequeño, menos amenazante. Pero el secreto es no perseguirlas. Hay que dejar que ellas vengan a ti. ¿Cómo? Quedándote muy quieto, muy paciente, y al final se posarán sobre ti porque confían en que no les harás daño. No se me escapó la metáfora. La vi en la forma en que los ojos de Dante se posaron en los míos, en la cuidadosa deliberación de sus palabras. ¿Me lo puedes enseñar? Preguntó Luca con entusiasmo. Mañana, cuando el sol esté más cálido y haya más mariposas. Dante extendió la mano, dudando solo un momento antes de revolverle el pelo a Luca. El gesto fue tan natural, tan paternal, que sentí algo cambiar en mi pecho. Luca sonrió y corrió hacia sus guardias, ya parloteando sobre técnicas para atrapar mariposas. Eres bueno con él, dije en voz baja. Lo intento. Dante se puso de pie y vi la vulnerabilidad en su expresión. Sé que me he perdido muchas cosas. Sé que no puedo recuperar esos años, pero tal vez él se detuvo. Tal vez pueda estar ahí para lo que venga después, si me dejas. ¿Y qué viene después, Dante? ¿Cómo será ese futuro? Él creciendo rodeado de guardias y armas, aprendiendo que la violencia resuelve los problemas, convirtiéndose en alguien como yo. Su voz era suave. Pienso en eso todos los días. ¿En qué tipo de hombre se convertirá? ¿Qué tipo de vida tendrá? Se volvió para mirarme de frente. He estado haciendo cambios, cambios reales. El territorio de Giovanni. No lo absorbí. Dejé que las familias lo dividieran pacíficamente. 3 negocios legítimos que utilizaba como tapadera, los he retirado y los he convertido en negocios realmente legítimos. Lo miré fijamente. ¿Por qué? Porque quiero que mi hijo herede algo que valga la pena. No un imperio construido sobre sangre, pero algo. Le costaba encontrar las palabras. Algo de lo que pueda estar orgulloso. Algo que no lo destruya como me ha destruido a mí. No puedes alejarte de lo que eres. No, pero puedo evolucionar. El nombre Moretti siempre tendrá peso en la ciudad. Pero tal vez ese peso pueda provenir del poder legítimo, la influencia política, la perspicacia empresarial. Su mano buscó la mía y esta vez no la aparté. No soy tan ingenuo como para pensar que puedo borrar mi pasado, pero puedo construir un futuro diferente para él, para ti, si me ayudas. Y la violencia, los enemigos siempre existirán. Su honestidad era cruda. No puedo cambiar eso, pero puedo minimizarlo, controlarlo, mantenerlo alejado de esta casa, de nuestra familia. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Ya he consolidado el poder con las familias que quieren la paz. La vieja guardia que prosperaba en el caos. Están siendo eliminados o eliminados. No es perfecto, pero es mejor que antes.
Me estás pidiendo que crea en algo que nunca he visto en ti. Te pido que me des una oportunidad. Su otra mano se acercó a mi cara. Una oportunidad real de ser el hombre del que te enamoraste. El que enterré bajo toda la oscuridad porque pensaba que eso era lo que significaba ser fuerte. Quería alejarme. Quería protegerme de la esperanza que florecía traicioneramente en mi pecho. Pero su tacto era suave y sus ojos contenían algo que no había visto en años. Vulnerabilidad. Mamá. La voz de Luca nos interrumpió. Ven a jugar con nosotros. Miré a mi hijo y luego volví a mirar a Dante. Al hombre que había aterrorizado mis pesadillas y protagonizado mis sueños, que me había hecho daño y me había protegido en igual medida, que estaba intentando, realmente intentando cambiar. Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para ver si estos cambios son reales. Tiempo para averiguar si puedo volver a confiar en ti. Tómate todo el tiempo que necesites. Retiró la mano de mi cara, pero no soltó la mía. Pero tómate ese tiempo aquí conmigo, con nosotros, como una familia. Aunque esté rota, estamos intentando recomponerla. Y si decido que no puedo hacerlo, que el riesgo es demasiado grande, su expresión se ensombreció ligeramente. Entonces encontraremos otra manera. Pero no vas a dejar a Alesia. Ni tú ni Luca. Eso es lo único en lo que no puedo ceder. Sigo lanzando ultimátums. Sigo protegiendo lo que es mío. Pero ahora su voz era más suave. La diferencia es que estoy intentando hacerlo de una forma que no te destruya en el proceso. Las semanas se convirtieron en meses. El verano dio paso al otoño y la finca se transformó en un derroche de color. Luca comenzó a estudiar a distancia con un tutor privado. Prosperó gracias a la atención y los recursos. Cada vez preguntaba más a menudo por Dante, por qué siempre estaba cerca, por qué nos miraba de esa manera, por qué el personal lo llamaba señor con tanta deferencia. Lo evité todo lo que pude, pero los niños son implacables en su búsqueda de la verdad. Fue un martes por la tarde de octubre cuando Luca finalmente me acorraló. Estábamos en la biblioteca y él había estado inusualmente callado mientras trabajaba en un dibujo. Mamá. Dejó los lápices de colores. ¿El señor Moretti es mi padre? La pregunta quedó flotando en el aire. Sabía que iba a llegar. Había ensayado respuestas en mi cabeza. Pero ante la mirada inteligente y cuestionadora de mi hijo, todos mis discursos preparados se esfumaron. ¿Por qué me preguntas eso? No soy tonto. Lo dijo con naturalidad. Me parezco a él. Él me mira como el padre de Tommy mira a Tommy, como si yo fuera lo más importante del mundo. Y él te mira como... Hizo una pausa, como si estuviera triste y feliz al mismo tiempo. Chico inteligente, demasiado inteligente. Sí, dije finalmente, es tu padre. Luca procesó esto con expresión seria. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque es complicado, cariño. Cosas de adultos que te daban miedo. No es una pregunta, es una observación. Por eso nos fuimos. Por eso vivíamos en ese pequeño apartamento, a pesar de que él tiene todo esto. Me arrodillé delante de él y le cogí las manos. Tenía miedo. Sí, no de que nos hiciera daño, sino de cómo explicárselo a un niño de 6 años. De la vida que había llevado, de las cosas peligrosas que había hecho. Quería mantenerte a salvo, pero aquí estamos a salvo. Miró a su alrededor. ¿No es así? Sí. Y se está esforzando mucho por ser bueno. Lo noto. Luca me apretó las manos. Siempre me pregunta qué quiero para cenar. Y me compró ese libro especial sobre dinosaurios, aunque solo lo mencioné una vez. Y ayer, cuando tuve una pesadilla, se sentó conmigo hasta que volví a dormirme. Se me cortó la respiración. No lo sabía. No lo sabía. Dante había estado cuidando de Luca por las noches. Y te quiere, mamá. Cualquiera puede verlo. Luca, ¿tú le quieres? La pregunta era tan directa, tan inocente y tan imposible de responder. ¿Quería al hombre que había aterrorizado mis sueños? ¿O quería el recuerdo de quién había sido? ¿O me estaba enamorando de en quién se estaba convirtiendo? Esa versión cuidadosa y atenta que se esforzaba tanto por ser digna de nosotros. No lo sé, admití. Una vez lo quise mucho,
Pero han pasado muchas cosas desde entonces, pero podrías volver a quererlo. La esperanza iluminó su rostro. Podríamos ser una familia de verdad, con una mamá y un papá, como los demás niños. Mi corazón se partió un poco al escuchar el anhelo en su voz. Todo este tiempo había pensado que le estaba dando todo al mantenerlo alejado del mundo de Dante. Pero también le había quitado lo único que todo niño desea, una familia completa. Quizás, susurré, quizás podríamos. Esa noche, después de que Lucas se durmiera, encontré a Dante en su despacho. Levantó la vista de los papeles que estaba revisando y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Alesia, ¿va todo bien? Lo sabe. Cerré la puerta detrás de mí. Lo ha descubierto. Me ha preguntado directamente si tú eres su padre. Dante se quedó muy quieto. ¿Qué le dijiste? La verdad, me acerqué, que tú eres su padre, que me fui porque tenía miedo, que dejé de hacerlo, que lo estás intentando. ¿Cómo se lo tomó? Mejor de lo que esperaba. Me hundí en la silla frente a su escritorio. Me preguntó si podríamos ser una familia de verdad, como la que tienen otros niños. Algo crudo cruzó por el rostro de Dante. ¿Y qué le dijiste? Que quizá podríamos. Lo miré a los ojos. Pero eso depende de ti, de si los cambios que estás haciendo son reales o solo aparentes. Se levantó y rodeó el escritorio. ¿Quieres pruebas? Te mostraré los registros comerciales, los acuerdos de alianza, los... No necesito papeleo, Dante. Yo también me levanté. Necesito saber que si hago esto, si vuelvo a confiar en ti, si dejo que Luca te conozca como su padre, que seamos una familia. No volverás a ser el hombre que me hizo huir. En 2 pasos estaba frente a mí, con las manos ahuecadas en mi cara y una desesperación que me cortó la respiración. No puedo prometerte que seré perfecto. No puedo prometerte que no habrá peligro. Eso siempre formará parte de nuestro mundo. Pero te juro por todo lo que soy que nunca volveré a hacerte temerme. Nunca elegiré la oscuridad por encima de ti. Pasaré el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hombre que necesitas, el padre que Lucas se merece. Dante, te quiero. Las palabras salieron de mi boca, crudas y sin filtros. Te he querido desde el momento en que te vi en aquella gala benéfica. Cuando me dijiste que mi corbata estaba torcida y que debería despedir a mi estilista. Te quise cuando caminaste hacia mí por el pasillo. Te amé incluso cuando te alejaba con mis decisiones. Y te he amado cada día de estos 5 años, incluso cuando pensé que nunca volvería a verte. Las lágrimas me quemaban los ojos. Tienes una forma terrible de demostrarlo. Lo sé, lo sé. Su frente se posó sobre la mía. Pero déjame demostrártelo de otra manera ahora. Déjame demostrarte que puedo amarte de la manera correcta, de la manera que construye en lugar de destruir, de una forma que te da libertad dentro de la seguridad, de una forma que te hace querer quedarte en lugar de huir. Y si no puedo, si el miedo es demasiado profundo, entonces esperaré. Su pulgar borró una lágrima que se había escapado. Esperaré todo el tiempo que sea necesario porque perderte una vez casi me destruyó. Tenerte aquí, incluso si me odias, incluso si nunca me perdonas, es mejor que la alternativa. Lo miré. Lo miré de verdad y vi más allá del monstruo, al hombre que había debajo. El que había sido destrozado por el legado de su padre. El que pensaba que la violencia era fuerza porque era lo único que le habían enseñado. El que ahora intentaba desesperadamente desaprender toda una vida de oscuridad. No te odio, susurré. Ese es el problema. Debería hacerlo después de todo. Debería odiarte. Pero no lo hago. Solo tengo miedo. Lo sé. Él se apartó ligeramente. Entonces, iremos despacio. Lo tomaremos día a día. Lo haremos. Lo besé. No lo había planeado. No lo había pensado. Pero, de repente, mis labios estaban sobre los suyos y él se quedó paralizado durante un instante antes de responder con un deseo que igualaba al mío. Sus brazos me rodearon, atrayéndome hacia él, y sentí como 5 años de anhelo, dolor y amor nos invadían a ambos. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Eso fue, él comenzó un error. Yo lo terminé, pero ni siquiera yo lo creía. No.
Su mano se deslizó por mi cabello. ¿Eso fue un comienzo o una segunda oportunidad? O sonrió y su rostro se transformó en algo hermoso. O tal vez solo lo que ambos habíamos necesitado durante 5 años. Esto no lo arregla todo, lo sé. Y todavía no confío completamente en ti. Me la volveré a ganar, y Lucas siempre será lo primero. Si por un segundo pienso que esta vida le está haciendo daño, entonces la cambiaremos juntos. Me besó de nuevo, esta vez más suavemente. Lo digo en serio, Ayesia. Lo que sea necesario. Ahora estamos juntos en esto. Los meses que siguieron no fueron fáciles. La confianza no se reconstruyó de la noche a la mañana. Y hubo momentos en los que los viejos patrones amenazaron con resurgir. Cuando el instinto de control de Dante chocaba con mi necesidad de autonomía, pero él lo intentaba de verdad. Y eso marcó la diferencia. Se alejó de los aspectos más violentos de su negocio, delegando en socios de confianza. Asistió a terapia de verdad, para superar el trauma de su infancia. Aprendió a pedir en lugar de exigir, a discutir en lugar de dictar. Y poco a poco, sentí que el miedo aflojaba su control sobre mi corazón. Luca prosperó. Ahora llamaba a Dante papá, y lo decía con el mismo afecto que me mostraba a mí. Tenían sus propios rituales. Los desayunos de los sábados por la mañana, en los que Dante le enseñaba frases en italiano. Las tardes en la biblioteca leyendo juntos. Los paseos por los jardines, en los que Dante le enseñaba sobre diferentes plantas. Verlos juntos. Ver la dulzura que Dante mostraba a nuestro hijo. La paciencia y el amor. Eso curó algo en mí que no sabía que estaba roto. Era una mañana de primavera, casi un año después de aquella noche en el hospital, cuando Dante me encontró en los jardines. Yo estaba leyendo mientras Luca jugaba con sus amigos, hijos de miembros del personal cuidadosamente seleccionados, dándole la infancia normal que siempre había deseado para él. Tengo algo para ti. Dante se sentó a mi lado y noté que estaba nervioso. Realmente nervioso. ¿Qué? Sacó una pequeña caja y mi corazón dio un vuelco. Antes de que te asustes, no es lo que piensas. O quizás sí, no lo sé. Se detuvo, respiró hondo. Ábrela. Dentro había un anillo. No era el enorme diamante que me había regalado cuando nos casamos, sino algo más sencillo. Un zafiro rodeado de pequeños diamantes, elegante y discreto. Sé que técnicamente seguimos casados, dijo en voz baja, y sé que no tuviste otra opción. Por eso quería darte una ahora. Sacó el anillo y lo sostuvo entre nosotros. Cásate conmigo, Ayesia, esta vez de verdad. No porque estés atrapada o asustada o no tengas otra opción, sino porque me eliges a mí, porque nos eliges a nosotros, porque crees en lo que estamos construyendo aquí, Dante. Te quiero. Ahora su voz era firme. Claro, te quiero más de lo que creía posible querer a alguien. Me has hecho mejor, no perfecto, ni mucho menos, pero mejor. Y nuestro hijo se le quebró la voz. Luca es lo mejor que he ayudado a crear. El mejor legado que podría dejar. Y quiero pasar el resto de mi vida siendo digno de vosotros dos. Así que, por favor, me miró a los ojos. Elígeme. Elígenos. Elige esta vida que estamos construyendo juntos. Miré el anillo, luego a Dante, luego a Luca jugando al sol, riendo, seguro y feliz. Pensé en la mujer que había sido un año atrás, aterrorizada, agotada y sola. Y en la mujer que era ahora, todavía cautelosa, todavía en proceso de curación, pero ya sin huir. Sí, susurré y vi cómo la alegría transformaba el rostro de Dante. Sí, esta vez me casaré contigo de verdad. Me deslizó el anillo en el dedo y me besó con una ternura que hablaba de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Luca nos vio y vino corriendo, exigiendo saber qué estaba pasando. Dante lo levantó en brazos y le explicó que ahora íbamos a ser una familia de verdad. Por fin, declaró Luca, haciéndonos reír a los dos, he estado esperando una eternidad. Y allí, de pie en los jardines, los tres juntos, me di cuenta de que a veces el camino hacia la felicidad no era recto. A veces era necesario huir para encontrar la fuerza para volver. A veces era necesario romperse para curarse correctamente. A veces el amor significaba atravesar el fuego y salir al otro lado, marcado pero intacto.
Nos casamos de nuevo 6 meses después. Una pequeña ceremonia en los jardines de la finca, con solo familiares y amigos cercanos. Isabela lloró durante toda la ceremonia. Lucas fue el portador de los anillos y se tomó su trabajo muy en serio. Y cuando Dante y yo intercambiamos votos, esta vez reales, escritos desde el corazón, cada palabra era sincera. La vida que construimos no era perfecta. El mundo de Dante siempre estaría marcado por las sombras. Y todavía había noches en las que me despertaba con miedo. Pero ahora afrontábamos esos miedos juntos. Él cumplió sus promesas. La violencia se mantuvo alejada de nuestro hogar. Su negocio se volvió más legítimo cada año, y Luca creció sabiendo que sus padres lo querían con locura. 5 años después de nuestra segunda boda, viendo a Luca soplar las velas de su tarta de cumpleaños número 12, rodeado de amigos, risas y luz, con el brazo de Dante alrededor de mi cintura, me di cuenta de algo profundo. Había pasado tantos años huyendo de esta vida, de este hombre, de este amor, pero al final, de lo que había estado huyendo era del miedo mismo. Miedo a ser herida, miedo a perder el control, miedo a confiar en algo tan peligroso e impredecible como el amor. Pero el amor verdadero, merecía la pena el riesgo. Dante se inclinó y me dio un beso en la sien. Feliz. Sí, le susurré, sintiéndolo con cada fibra de mi ser. Soy feliz. Y por primera vez en mucho tiempo, no miraba por encima del hombro. No planeaba una vía de escape. No estaba esperando a que todo se viniera abajo. Simplemente estaba aquí, presente, en casa, con el hombre que amaba y el hijo que habíamos creado y la vida que habíamos luchado tanto por construir. Habíamos atravesado el fuego y habíamos sobrevivido. Y al otro lado habíamos encontrado algo que valía la pena todo lo que habíamos soportado para alcanzarlo. Nos habíamos encontrado de verdad esta vez, para siempre esta vez, y eso era suficiente.